Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por asistir a la sesión mensual del Colegio de Cardiología del Norte. El día de hoy tenemos muy buenos invitados de la cardiología local. Para abrir la sesión y no quitar más tiempo, quiero presentar a la doctora Salime de León Mena, quien es cardióloga, egresada del eh, del IMSS, ¿verdad? Egresante del IMSS en el siglo XXI y también es cardióloga intervencionista, egresada del ISSSTE del Hospital 1 de Octubre, ¿no? Sí. Ciudad de México. Ella va a ser la coordinadora de nuestra sesión y le cedo la palabra para que pueda presentar a nuestros dos ponentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a presentar al doctor José Antonio Espino Moreno. Él es cardiólogo intervencionista, está adscrito al Hospital Ángeles. Él va a darnos el tema de fisiología coronaria, análisis del flujo fraccional de reserva. Y posteriormente estará con nosotros el doctor Juan Carlos Tirado Alderete. Él es cardiólogo pediatra con una alta especialidad en imagen cardiovascular. Él está adscrito al Hospital Ángeles y también a la UMAE 34 Hospital de Cardiología. Entonces, sin más por el momento, le dejo la palabra al doctor Antonio Espino. Okay, buenas noches. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí con nosotros. Y solamente espero ahí el feedback si se está escuchando bien por Zoom. Y para poder empezar y compartir la pantalla. Habilita aquí un poquito la de compartir pantalla. La tienes inhabilitada. ¿Listo? Muy bien, entonces les empiezo a compartir la pantalla. Bueno, como comentaba, ya que terminamos con hay unos problemitas técnicos, vamos a empezar con el tema. Me gustaría empezar con el título principalmente. Aquí en esta ocasión vamos a dividir la sesión en dos módulos. Uno donde vamos a evaluar o vamos a determinar cómo se utiliza el QFR o el Quantitative Flow Radio. Y posteriormente vamos a determinar también cómo se realiza aspectos técnicos, aspectos prácticos, el uso en pacientes del CT-FFR. Entonces, vamos a empezar con algo de temas, pues no muy, digamos que prácticos, un poquito de teóricos, pero básicamente el objetivo va a ser conocer los principios fundamentales y la evidencia científica que avala todo este empleo de la valoración funcional de las arterias coronarias. Básicamente vamos a determinar cuáles son los candidatos, a conocer el protocolo de realización del QFR, así como el CT-FFR. Bueno, como introducción, pues todos sabemos que desde hace tiempo, pues la angiografía coronaria para determinar el grado de lesiones se ha visto pues con mucha desventaja respecto a otros métodos utilizados un poquito menos subjetivos. Entonces, es una herramienta que utilizamos el día a día, que se tiene que entrenar el ojo, pero tiene una alta variabilidad.
Aquí pues viene el estudio o la funcionalidad del estudio de la fisiología coronaria. Inicialmente pues se realizaba en angiografías o la clínica del paciente que no era totalmente concluyente y que pues se requería algún otro método para determinar el grado de, digamos, alteración que tuviera ese territorio específico. Principalmente en pacientes que tuvieran un síndrome coronario agudo más otras lesiones y en pacientes con angina estable. Esto es importante porque posteriormente vamos a evaluar pues, la tomografía, el FFR determinado por la tomografía, que pues esto va a englobar todo un tratamiento o todo un avance en cuestión de la evaluación del paciente con angina estable. Ahora, pues ya metidos un poquito, como sabemos, el flujo de reserva coronario pues es el índice que cuenta con un mayor aval en la literatura y pues que ha sido empleado en la práctica clínica pues bastante tiempo y se utiliza de forma habitual. Inicialmente pues con el FFR, que vamos a hablar un poquito más acerca del método y de la técnica, últimamente con otros métodos instantáneos no invasivos, se ha empezado a tener buenos resultados y buena correlación con el mismo FFR. Entonces, importante conocer que la asunción de la complejidad de la circulación coronaria y que esto puede condicionar la clínica de los pacientes ha hecho más importante el estudio de la microcirculación mediante índices específicos, capaces de integrar distintos compartimentos coronarios. Entonces, también sabemos, al momento de evaluar nosotros las arterias, sabemos que lo único que evaluamos son las arterias epicárdicas. Como vemos, es una parte del espectro de la circulación cardíaca y eso, digamos que nos va a tener un poco de limitación al momento de determinar si esa lesión es significativa o no, de acuerdo a ciertos índices que vamos a utilizar. Entonces, como vemos aquí, pues para no adentrarnos mucho en el tema, pues tenemos el compartimento de conducción, de resistencia y de distribución. Básicamente, en el que tenemos nosotros efecto es en el de conducción, donde tenemos las arterias coronarias epicárdicas, las visibles, las determinadas que tienen más de 2 milímetros, y también alguna parte de las prearteriolas, que aquí también nos va a ayudar al blush miocárdico. Entonces, también un poquito de teoría en este aspecto. Sabemos que la reserva de flujo coronario está determinada por la capacidad que tiene la circulación o la microcirculación de vasodilatarse y de aumentar su flujo de reserva coronaria. Nosotros ya evidenciamos desde hace tiempo, 1950-60, que dependiendo del grado de estenosis que tuviéramos en los pacientes, íbamos a determinar si era o no significativa en cuestión de afectar el número de flujo, de reserva de flujo que se iba a proporcionar por ese vaso. Entonces, como vemos aquí, después del 50% cae estrepitosamente la posibilidad de la arteria, de ese territorio coronario de mejorar el flujo. Igual como vemos en un 80%, vemos que también pues es francamente disminuido. Esto pues obviamente nos va a crear isquemia, nos va a crear necrosis. Entonces, hay varios índices, pero el que usamos actualmente es el FFR, que pues a través de todas estas variables nosotros determinamos básicamente lo que es el flujo de aorta o antes de la lesión y el flujo posterior a una lesión determinada. Ahora, ¿por qué es importante en este aspecto conocer la microcirculación? Si nosotros tenemos una presión determinada antes de la lesión y posterior a la lesión tenemos otra lesión o tenemos una lesión importante, esta lesión, al momento de nosotros hacer este índice, si hay una resistencia posterior a la estenosis, nos va a generar, digamos que valores alterados o valores dentro de límites normales, porque los dos van a estar alterados. Entonces, por lo mismo, se necesitaba realizar estos estudios, pues, con hiperemia. La hiperemia condicionaba que los vasos ya previamente con algún grado de estenosis iban a tener una vasodilatación postestenótica constante, algo que en este caso la adenosina no iba a tener efecto, es decir, pues ya está dilatado, ya no va a dilatar más. Entonces aquí, en un estado de hiperemia completo, nosotros podíamos determinar el flujo de reserva coronaria exacto hacia cierto territorio.
Entonces, también se determinó que el flujo importante o cuando había una caída de flujo del 0.2%, que sería el 20% de la circulación, pues nos iba a tener afección isquémica. Entonces, posterior a esto, entonces ya resumiendo, inicialmente determinamos que se necesita evaluar de forma fisiológica, funcional, ciertas lesiones, cierto número o cierto grado de lesión, principalmente entre 30, 40 y 70 lesiones intermedias, ya que estas pues pueden estar determinando o no isquemia. Se va a determinar principalmente por el flujo de reserva coronario o el FFR. Sin embargo, tenemos la desventaja de estos métodos, pues que se necesita, uno, la utilización de una guía con un transductor distal que te mida antes y después de la lesión. Se necesita aparatos y aparte se necesita el medicamento de la adenosina para mantener una vasodilatación. Esto para evitar los falsos positivos, falsos negativos que nos pueda dar una vasoconstricción capilar. Entonces, posterior a esto, pues empezaron a utilizar los índices instantáneos, que el primero fue el IFR, desarrollado por Volcano, por Philips, posteriormente patentado, donde evalúa el área libre de curvas o la región libre de curvas para determinar un grado de cambio en cuestión de la presión. Aquí en este estudio, pues, o en esta, digamos que inicialmente hipótesis, se determinaba que esta medición por este tipo de índices era similar. Entonces se corrieron varios estudios, era similar al FFR, se corrieron varios estudios que posteriormente vamos a ver, donde determinaban que pues tenía una equiparabilidad adecuada. Entonces, ya resumiendo también en cuestión de la interpretación y la utilidad en la clínica, tenemos que, pues ya se confirmó que el grado de estenosis determinaba la resistencia al flujo. Y también si era necesario tener una estenosis del 50%, como lo vimos en la gráfica, para determinar si había restricción de flujo de forma funcional. Y su utilidad principalmente en la repercusión, entre lesiones coronarias moderadas entre 40 y 70%. Entonces, esto nos ayudaba porque tenía ciertas limitaciones. Mejoraba la subjetividad de la medición, la lesión no se veía siempre bien, es decir, no tenemos una adecuada visualización de todo el contorno del vaso, no tenemos una adecuada angulación, no tenemos solapamiento de los vasos y la relación de la estenosis al flujo no era lineal. Al final, pues, este estudio también nos ayudaba a determinar el tamaño o territorio, también nos ayudaba a excluir también la presencia de colaterales y si existía daño microvascular o también zonas infartadas. Entonces, posteriormente, pues, como les comentaba, se empezaron a tener estos índices no hiperémicos, principalmente, o el inicial fue el IFR, realizado por Volcano, Philips, posteriormente el RFR, también por Abbott, actualmente antes St. Jude, el DFR, todos eran índices que determinaban cierto método para evaluar de forma instantánea o de forma sin medicación el flujo. Entonces, teníamos estas cifras que teníamos colgadas ahí en los aparatos, donde decía si tenías un FFR de 0.8 o menos, tratar. Si tenías un FFR de 0.8 en adelante, diferir la revascularización. Y cuando teníamos un IFR, había lo que antes se conocía como la zona gris, que es si tenías un valor entre 0.86 y 0.89, tenías una duda clínica razonable o el paciente tenía alguna sintomatología que te hacía dudar, pues podías realizar el FFR para comprobar estos resultados. Como vemos, durante los años se fue incrementando, digamos que la evidencia que nos ayudaba a evaluar la utilidad de este método de evaluación funcional de las arterias coronarias. Vemos que desde el 2000 empezó a
tener un incremento exponencial el número de estudios. Posteriormente disminuyó, pero aumentó ahora ya lo que es la fisiología coronaria, un poquito más adentro, un poquito más determinado de la enfermedad microvascular. Pues estos estudios son los que les comentaba, donde ya se evaluó, ya se determinó ciertas, digamos que mediciones, ciertas series de estudios que nos ayudaron a determinar pues que estos métodos eran adecuados. Igual el DIFER, el FEIN, como ya conocemos, el IFR, el Sweden Heart, el FLAIR, todos estos ensayos nos comprobaron que el FFR o el análisis del flujo de reserva fraccional era, digamos que, apropiado para medir este tipo de lesiones intermedias y que diferir el tratamiento al momento de tener una cifra menos de 0.80 en el FFR, menos de 0.89 en el IFR, nos iba a dar beneficios al paciente de disminución de eventos cardiovasculares mayores, etc. Entonces, esto continuamos con los estudios, todos publicados en grandes revistas, alto impacto. Sin embargo, pues tenemos también la complejidad, como comentamos, que pues para la realización del IFR, pues también se necesita un aparato, se necesita una guía, se necesita una formación específica, se necesita estar constantemente realizando estos casos, que el mismo personal tenga, digamos que capacitación para manejar las consolas, ya que pues es relativamente complicado si no se conoce desde un inicio. Y pues vemos que los pasos son complejos, hay muchas, digamos que determinantes, muchas variables que se tienen que tomar en cuenta y se tiene que estar realizando. Entonces todo esto pues para comentarles que es algo relativamente complejo. Ya se comentaba desde el 2020 pues que el IFR podría sustituir de forma normal, de forma sin ningún tipo de problema al FFR. Está en las guías que se puede utilizar este método no invasivo, o sea, no, sin medicamentos, pero invasivo. Entonces, vamos un poquito ya a lo que comentábamos inicialmente después de esta pequeñísima introducción. Vemos que lo que vamos a iniciar ahora pues es la medición del flujo de reserva coronaria que ya evaluamos, que ya conocemos, que ya vimos que funciona, tanto el instantáneo como el normal con adenosina, con vasodilatación. Y ahora vamos a analizar este tipo de prototipo de evaluación. Este análisis se realiza sin guías, se realiza sin adenosina, no tiene que hacerse ningún otro procedimiento adicional, solamente una angiografía, ya sea por tomografía o por angiografía invasiva o angiografía directa. Entonces, esta está un poquito cargada, vamos a evaluar solamente ciertos puntos. Básicamente, lo que hace este método es hacer una reconstrucción geométrica a través de dos proyecciones ortogonales de más de 25 grados cada una. Hace una reconstrucción de un vaso y determina posteriormente a través de cuadros, de los cuadros que se graban en el aparato de fluoroscopía, y determina si hay un flujo adecuado y si este flujo es correspondiente a un FFR de 0.2, 0.8, 0.4, que se correlaciona con el FFR y con el IFR. Entonces, ya que sabemos esto, pues ¿cómo lo hace? La verdad, yo he preguntado un poquito en cuestión de cuál es, digamos que la metodología exacta o las ecuaciones exactas que realizan para determinar cuál es el flujo constante o el flujo que se debe de presentar de forma proximal y de forma distal. Lo único que comentan es que son ecuaciones altamente complejas que evalúan de forma, digamos que poco a poco, los píxeles, cómo se van adelantando en cuestión de la medición que nosotros o el trazo geométrico que nosotros realizamos. Entonces, obviamente lo hacen para, pues, persistir todavía con digamos que la patente o su investigación. Entonces, todo esto, pues, nos va a ayudar a determinar una equidad en cuestión del flujo de reserva coronaria. Entonces, otra ventaja que tiene es que se tarda muy poquito. Le voy a enseñar posteriormente
digamos, un caso real de una persona experimentada, cómo realizar las mediciones, y vamos a ver que a veces se tardan menos de 1 minuto en realizar estas mediciones. Muy bien, otras características importantes que tenemos es que tiene una buena concordancia, como comentábamos, con el FFR. También ha habido muchos estudios prospectivos offline y online. Offline quiere decir que se toman las imágenes y posteriormente pues se mide ya teniendo o ya habiendo obtenido un valor de FFR y se compara el FFR que se obtuvo al inicio durante el procedimiento y offline después de cierto tiempo el FFR que se obtuvo en esos datos. Entonces la certeza, a diferencia del IFR, la medición es de 0.8, igual que el FFR. Es decir, no como el IFR de 0.89. Entonces, tiene ciertos, digamos que, determinantes que no nos van a ayudar mucho, o que ha habido una discordancia entre el QFR y el FFR, obviamente con adenosina, que es básicamente en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabetes, infartos previos, difusión microvascular, estenosis severas, largas o estenosis aórtica. Todo esto pues traduce enfermedad microvascular. Entonces, si nosotros tenemos enfermedad microvascular que no nos dé un adecuado flujo TIMI, eso ya nos va a tener, digamos que, ciertas variaciones en cuestión del FF, en cuestión de la similitud con el FFR. Pero también, como el mismo FFR es susceptible a este método, pues se va equiparando ahí. Entonces, todo esto pues va a depender de la resistencia microvascular periférica, ¿verdad? Entonces, resumiendo, cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión característica típica intermedia que tenemos duda y que queremos evaluar, podemos realizar este método. Este método, como les comentaba, se tiene que realizar un angiograma estándar. De preferencia, se tiene que hacer un angiograma de 30 imágenes por grabación, principalmente porque nosotros vamos a estar contando, posteriormente les vamos a mencionar, vamos a estar contando los cuadros por imagen que se están presentando y vamos a determinar a qué velocidad va el flujo desde la región proximal hasta la región distal. Entonces, posteriormente que tenemos una adecuada imagen sin solapamientos que nos delimite bien el contorno del vaso, el mismo software nos va a dar la reconstrucción tridimensional, hacemos la medición de los cuadros, del recuento de cuadros y ya nos da lo que es el QFR. Y pues esto es básicamente lo que se obtiene. Se obtiene un valor, se tiene una reconstrucción tridimensional, todo esto nosotros lo podemos mover y así como en una tomografía podemos evaluar el vaso por distintas formas. Y cada que movamos nosotros el vaso, se va moviendo el grado o la angulación que se necesita para esa visión, que nos ayuda a veces para determinar ciertas vistas para tratar, digamos que bifurcaciones, etcétera. Pero bueno, en este aspecto nos va a determinar el diámetro del vaso, como vemos acá, nos va a determinar el número de lesiones, como vemos acá, y qué porcentaje proporciona de lesión a la estenosis cada una. Entonces, también nos va a presentar longitud. Entonces, básicamente tenemos todo para tener un tratamiento adecuado del vaso, es decir, tratar o colocar el stent, el diámetro del stent y pues la longitud del stent. ¿De acuerdo? Ya en un momento más le vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a ver rápidamente los estudios que avalan esto. Inicialmente el FAVOR 2 en China se midió inicialmente con pacientes angiografía versus QFR y se determinó que obviamente el QFR era de mayor concordancia con la sobrevida. Posteriormente se hizo el FAVOR 3. De todos estos se hizo también el FAVOR de Europa-Japón y también el FAVOR 2 de Europa-Japón. Actualmente estos son estudios principalmente que se realizaron en pacientes que estaban infartados, que tenían un infarto con elevación del cemento ST y tenían otras lesiones. Entonces,
evaluaban las lesiones, digamos que secundarias o las lesiones no culpables y determinaban si eran tratadas o no tratadas por el QFR. Una vez que se tenía esto, pues se seguía 1 año a 5 años y resultó que pues estos pacientes sí se defería el tratamiento, o sea, era mejor para el pronóstico del paciente. Entonces todo esto lo evaluamos actualmente, se encuentra en reclutamiento para pacientes del Favor 3 Europa-Japón. Actualmente se tienen 1,000 pacientes ya estudiados, más de 1,500 vasos. Este es un estudio que también va a comparar en la población europea, principalmente España, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, obviamente. Va a evaluar en pacientes con FFR, en comparado con no inferioridad con el IFR y el FFR. Entonces ya tenemos el de China, que obviamente resultó, digamos que con beneficio de no inferioridad, es decir, al ser no inferior al IFR y no requerir menos material, pues obviamente es una opción también que se puede utilizar. Entonces, en este caso clínico pequeño que les traigo, es un paciente que, como vemos aquí en su mano izquierda superior, vemos que tiene 3 lesiones principales. Se evalúa por medio de QFR, se determina la geometría tridimensional. Hay 3 lesiones importantes, pero aquí también nos determina que si tratamos estas dos, el QFR residual podría mejorar hasta en un 90%. Entonces, a través de esa segmentación se tratan estos 2 vasos, estas dos lesiones, y se tiene finalmente un QFR de 0.93, que es bastante aceptable, y nos ahorramos un stent, nos ahorramos radiación, nos ahorramos contraste, etc. Entonces, esta es la pantalla inicial que tenemos al momento de evaluar el QFR. Cuestiones técnicas, se requiere que el dispositivo o el programa esté conectada a la red de la máquina de rayos X o el fluoroscopio, para tener posteriormente las imágenes. Al obtener las imágenes, el mismo programa te determina si son apropiadas para evaluar de forma geométrica estas lesiones, y posteriormente te va guiando por los pasos para determinar el flujo o para determinar el QFR. Entonces aquí les vamos a mostrar una imagen y vamos a ir parando poco a poco. Se lo voy a mostrar inicialmente como es, para que evalúen lo rápido que se puede realizar, y posteriormente nos vamos paso a paso. Entonces vemos aquí cómo se está siguiendo todo lo que es la línea de en medio. Se determina los contornos, se determina la correspondencia del vaso, es decir, que el vaso de la angiografía 1 y 2 sean correspondientes, y se obtiene finalmente el flujo. Y ahí está. Entonces nos tardamos 1 minuto más o menos en la realización de este estudio. Ya tenemos el análisis, tenemos el tipo de la lesión, dónde está. Bien. Entonces vámonos poco a poco. Primero, lo que vamos a evaluar es seleccionar. Estoy teniendo un poquito de bucle en el audio. ¿Micrófono? Un poquito de problemas técnicos. Ahí ya. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que se hace es determinar 2 imágenes angiográficas del vaso de forma ortogonal. Inicialmente, por ejemplo, evaluamos la descendente anterior en esta proyección que vemos aquí. Posteriormente, la evaluamos en esta parte de aquí. Ya que tenemos esas 2 imágenes, nos dice que seleccionemos el final de la diástole, que cuando tenemos aquí el trazo electrocardiográfico abajo, nos lo selecciona de forma automática. Cuando no, nosotros podemos ir modificando el cine para determinar cómo vemos aquí
Como vemos aquí, aquí se evalúa, se confirma que se aplicó nitroglicerina, es un requisito fundamental en este estudio. Se selecciona la imagen o la serie de la imagen, posteriormente el cuadro, posteriormente lo que se hace es que se determina el contorno, se determina todo, como vemos aquí, en esta parte de abajo, si logran ver, hay una región, ¿sí logran ver ahí o no? Ahí. Entonces hay una región que no determinó de forma adecuada el contorno. Esto pues nos generaría, si se corre de forma normal, nos generaría una lesión y esto pues nos generaría alteraciones en el resultado. Ahí como vemos se corrige. Una vez que se corrige, se determina la correspondencia. La correspondencia básicamente nos va a determinar que el vaso es de similar diámetro en todo su trayecto. Posteriormente el flujo se determina en cualquiera de las dos imágenes, el flujo inicial, el flujo distal y ya te da la imagen de el QFR y el valor. Como vemos aquí, el porcentaje de lesión que tiene, cada lesión cuánto aporta y el QFR final. Entonces, esto es básicamente lo que es el QFR. Obviamente tiene sus características típicas de pacientes candidatos. Básicamente son lesiones intermedias con una buena visualización del contorno del vaso, un vaso no culpable, múltiples lesiones focales. Los no recomendados son en pacientes que tengan restenosis de stent, que no se determine de forma adecuada el contorno del vaso, en injertos, alta tortuosidad, mala calidad de imagen, que no determines exactamente el vaso, bifurcaciones, tronco coronario y enfermedad microvascular. Ahora, los puntos a considerar, pues básicamente son que se tiene que tener una imagen de alta calidad, de preferencia 30 cuadros por segundo. Se tiene que tener unas adecuadas angulaciones para medir de forma adecuada la geometría del vaso. La visualización del contorno, esto es muy importante, depende mucho del operador, ya que si no determinamos de forma adecuada los contornos, si no tenemos digamos que un contorno adecuado y un seguimiento adecuado del diámetro, también nos puede generar muchas alteraciones. Se necesita un hardware especial y tener conectividad a ese aparato. Obviamente cada hospital tiene sus reglas. Entonces, pues básicamente demostrar que pues el QFR es un método similar al IFR, al FFR, y que pues es una técnica que al no utilizar adenosina, al no utilizar ningún tipo de dispositivo intracoronario, nos puede ahorrar tiempo. Hay que seleccionar bien al paciente en que sea candidato para este estudio y pues que obviamente es una técnica que está evolucionando y que posteriormente me imagino que habrá nuevas versiones de este software. Y pues básicamente hay que tener la mente abierta para evitar, digamos que tener complicaciones que sepamos que se pueden realizar. Prevención con este método de acuerdo. Entonces también te da una perspectiva amplia. En lo personal, no sé si alguno antes de terminar, no sé si alguno conozca este método, lo haya utilizado aquí en la presentación en público, que quiera opinar o al final hablamos. Al final. Muy bien. Entonces, por mi parte es todo. A continuación vamos a compartir pantalla del doctor Tirado, que nos va a evaluar o nos va a hablar un poquito de la evaluación de la tomografía con el FFR. ¿Dejo compartir?
A continuación va a estar con nosotros el doctor Juan Carlos Tirado, va a continuar con el tema. Él, como ya les comenté, es cardiólogo pediatra, especialista en imagen cardiovascular y está laborando en el Hospital Ángeles y el Hospital de Cardiología UMAE 34. ¿Sí me escucharon? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Listo? ¿Está bien el audio? Bueno, yo no me escucho. Mucho ruido. Entonces, ¿en cambio cuál es? El punto de Juan, ¿verdad? El punto de Juan. Son los niveles, nada más no. Ah, ok. Igual déjame que lo detecte otra vez. Que detecte esto. Vale. Debe agarrarlo. Creo que los tienes que poner en blanco, ¿no? Recarga hasta que se ponga en blanco. ¿Y se escucha bien? Y si tendremos buen audio. ¿Sí se escucha bien? Yo escucho todo. Ok. Me voy a retirar el otro micrófono. Listo, listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Me toca dar esta presentación con nuestros compañeros del Colegio de Cardiología del Norte. Primero agradecer a la mesa directiva por la invitación y al doctor Espino por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. No tengo ningún conflicto de interés para desarrollar el tema. Dentro del contenido de la plática, de la charla, vamos a hablar del estudio anatómico versus el estudio de isquemia en pacientes con angina estable, cuándo es apropiado utilizar una angiotomografía coronaria y cuándo utilizar estudios de isquemia. Otro de los puntos a desarrollar va a ser el FFR por tomografía. Creo que todos tenemos la duda o la pregunta que si es o no reproducible en la actualidad, y vamos a mencionar algunos software, los dos software principales que nos permiten cuantificar el FFR por tomografía. Y al finalizar vamos a hablar un poco de los casos clínicos. Y bueno, de manera introductoria, me gustaría empezar con este artículo de la Asociación Europea de Cardiología, que en el 2019, es la primera vez que la angiotomografía coronaria entra
como parte de la investigación o de los métodos diagnósticos para evaluar enfermedad aterosclerosa coronaria. Por primera vez, ya lo catalogan como nivel de evidencia número 1, y eso es muy benéfico, ya que podemos tener mayores métodos de estudio diagnósticos para ofrecerle un diagnóstico y a la vez un tratamiento oportuno que nos permita dar una mayor sobrevida o una sobrevida a largo plazo a nuestros pacientes, que para eso estamos aquí sentados todos y venimos a platicar de esto. Bien, me imagino que al tener tantos métodos diagnósticos para establecer el diagnóstico inicial de la enfermedad aterosclerosa coronaria, el cardiólogo se ve con la inquietud de decir, bueno, tengo muchos métodos de estudio, todos están en un nivel de evidencia 1, ¿cuál debo de elegir o qué es lo que debo de hacer? Tenemos la ergometría o la prueba de esfuerzo, tenemos el ecoestrés, tenemos el SPECT, tenemos la angiotomografía coronaria y la resonancia magnética de corazón en protocolos de estrés, donde podemos evaluar una imagen hipointensa en la pared inferior, en el estrés, y en el reposo no la vemos, lo cual nos dice que pues tenemos ahí una alteración en la perfusión, entre más secuencias que podemos utilizar de caracterización de tejido. Pero bueno, ¿cuál de todos estos métodos es el más indicado en la consulta, en la vida real de nuestros consultorios? Otra vez, ¿qué tenemos que elegir de todos estos métodos de forma inicial? Y bueno, me gustaría compartirles este artículo también que investigamos de la práctica clínica en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente ve o se está enfrentando el médico de Estados Unidos con los pacientes que son llevados a cateterismo? Bueno, este estudio realizado en el 2000, publicado en el 2014, evaluó o revisó de una forma retrospectiva 661,000 pacientes que fueron sometidos a angiografía coronaria, de los cuales al 64%, tenía un NIT previo. ¿Qué es esto del NIT? Bueno, pues es nada más las siglas en inglés que mencionan todo el artículo, que las vamos a encontrar aquí como NIT, que es el test no invasivo, no invasive test, y de los cuales, otra vez, el 64 de esos 661,000 tenían un estudio, un test invasivo previo. Y el 81% de todos esos pacientes que fueron sometidos a angiografía coronaria y tenían un NIT previo, dieron un resultado anormal. Esto es bastante llamativo, porque lo que trata de demostrar el artículo o en la hipótesis es, bueno, ¿qué está pasando con los pacientes que llevo a cateterismo y tienen un test previo que me están reportando anormal? ¿Realmente tengo una enfermedad aterosclerosa significativa a la hora de hacer el cateterismo o no la tengo? Y entonces lo que observaron, después de analizar todos estos casos, es que los test positivos que se habían reportado, los que tenían una enfermedad obstructiva coronaria, que en el estudio se clasificó como que fuera mayor al 50% en el cateterismo, solo el 46.6% de estos pacientes tenían un NIT positivo. Y los que tenían una enfermedad aterosclerosa no obstructiva o con una estenosis menor al 50% en el cateterismo, fueron el 53.4% de todos los pacientes estudiados. Y bueno, esto es importante porque si sumamos el 78 o revisamos, los estudios que se realizaron, uno de ellos fue el ecoestrés, otro fue el SPECT y el otro fue la prueba de esfuerzo, que entre ellos tres solamente equivale al 97% de todos los NITs que se realizaron en este estudio, y solo dejaron a la resonancia magnética y a la angiotomografía coronaria en un 3%. Y bueno, prácticamente si tenemos estos resultados de que
les hago este tipo de estudios, estos test no invasivos, y el 46% sí tiene enfermedad coronaria y el 54% no la tiene, prácticamente es como echar un volado. Incluso le va a salir más barato al paciente si les da una moneda de 10 pesos y se avienta un volado para decir si tengo o no tengo enfermedad de aterosclerosa coronaria que me justifique o no el pasarlo a cateterismo. Repito, esto son guías, no es una guía como tal, es una práctica clínica que pasa o pasaba en Estados Unidos, y esto fue lo que encontraron. Es muy interesante. Y entonces aquí todos nos generamos la duda, bueno, entonces, ¿qué estudio tengo que hacer o qué tengo que hacer? Y vamos a revisar el estudio del Ischemia Trial, que pues bueno, ya comúnmente se ha platicado en varios congresos, en varias pláticas. El estudio pues invirtió una gran cantidad de dinero para que se realizara un gran proceso, un gran seguimiento de los pacientes. ¿Y en qué se enfocaba? En ver, dividimos dos grupos, de forma rápida lo vamos a resumir, se dividieron dos grupos, de los cuales al grupo que tenía enfermedad de aterosclerosa coronaria significativa, a algunos se le daban tratamiento médico y a otro grupo se le empezó a dar tratamiento médico más colocación de stents en los diferentes, en las zonas donde realmente tuviera isquemia. Y lo que concluyó el estudio es que a los 5 años de seguimiento no había una diferencia significativa en los pacientes que tenían ya la angioplastía coronaria con la colocación del stent versus los que solo se les daba el tratamiento médico. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos enfocando mucho hacia dónde nos estamos enfocando, hacia la isquemia, hacia la caracterización de la placa, hacia la cuantificación de la placa, o qué es lo que está pasando. Y pues este resultado que se dio en el 2020, yo creo que hay otro estudio anterior en el 2014, muy importante, conocidos de todos ustedes, que es el estudio Courage, que investigó también esto de otra forma diferente, dividiendo a los pacientes en los que se reportaba una isquemia miocárdica del 0 al 5%, del 5 al 10 o mayor del 10% del miocárdico, y eran tratados con los diferentes tratamientos para enfermedad de aterosclerosa, y también se evaluó la sobrevida a 7 años de los pacientes que eran evaluados por enfermedad por angiotomografía coronaria, y donde se veía que tenía de 0 a 5 segmentos lesionados, de 6 a 13, de 14 a 17. Aquí sí, en esta división que se hizo entre comparar isquemia contra los segmentos afectados coronarios, sí se observó una sobrevida mayor en los pacientes que solo tenían de 0 a 5 segmentos afectados en vez de los que tenían de 0 a 5% de isquemia. Entonces, vale la pena revisar otro artículo también del del 2018, en el cual es un estudio a 5 años donde se dividieron a los pacientes por angiotomografía coronaria, angiotomografía coronaria, y los pacientes que tenían una evaluación previamente, bueno, una evaluación con los otros diferentes métodos de diagnóstico por enfermedad de aterosclerosa, ya sea SPEC o ergometría, prueba de esfuerzo, entre otros. Y se demostró, esto es bien importante, que los pacientes que tenían mejor sobrevida, inclusive una diferencia de hasta el 40%, eran los pacientes que eran realizados o evaluados de forma inicial por tomografía, más que los que eran evaluados, por ejemplo, por SPEC, entre otros. ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué está sucediendo esto, que se le está dando una mayor, digamos, se le está dando un mayor interés en la evaluación de los segmentos de la placa, de la caracterización de la placa, del grado tal vez de estenosis de la placa, pero sobre todo contabilizar estas placas, evaluarlas de forma adecuada, de forma anatómica? ¿Por qué? Porque la isquemia es algo
que es subsecuente a una enfermedad aterosclerosa ya establecida. Entonces, ¿por qué se dio la sobrevida? Porque a los pacientes, por ejemplo, con CARRATS-1 o con CARRATS-2, que tenemos placas calcificadas o no calcificadas que no generan una estenosis significativa, obviamente no les va a generar isquemia en los otros métodos diagnósticos, pero tú ya como cardiólogo clínico los ves en tu consultorio y les puedes administrar el tratamiento que gustes con estatinas, aspirina, etc. Aquí, esto es lo más importante, que en el estudio de angiotomografía coronaria, al evaluar ya las placas y determinar que el paciente tiene un grado de enfermedad aterosclerosa coronaria, puedes iniciar tratamiento de forma oportuna y así llevar una mayor sobrevida de los pacientes, que es lo que todo cardiólogo clínico debe de buscar. Repito, en pacientes con angina estable. Debido a esto, pues bueno, se han hecho más estudios. Ya tenemos este consenso de la Asociación Europea de Cardiología, donde sí, es muy bueno la angiotomografía coronaria, pero ¿en qué casos lo podemos utilizar? ¿Cuál es lo que más nos recomiendan? Para mencionarlos de forma rápida, sí, pacientes de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no hay otro método diagnóstico que tenga un valor predictivo negativo mejor que la angiotomografía coronaria. Tenemos un valor predictivo negativo de hasta el 99%. Entonces, en pacientes con riesgo bajo, qué mejor que hacer una angiotomografía coronaria que te descarte de forma completa esta enfermedad aterosclerosa. Y también en pacientes de riesgo intermedio se puede realizar, que es lo que ya nos recomiendan las guías de la Asociación Europea. En pacientes con bypass coronario, entre otro tipo de pacientes, en los que tal vez queda en duda su uso, sería, perdón, en pacientes que ya tienen stents coronarios, angioplastías con stents, y que esos stents estén midiendo menos de 3 milímetros, por la resolución espacial que tiene el estudio de angiotomografía coronaria y el blooming que genera estos artificios metálicos de los stents, limita de la evaluación intraluminal de estos stents. Pero bueno, podemos también evaluar si tienen o no una diferencia en la densidad de la coronaria. También podemos ver si hay o no alguna lesión, pero bueno, lo que nos concluye el artículo es que en estos casos sí lo dejemos de forma limitada y valorar algún otro método de imagen o, mejor aún, la angiografía coronaria directa. Y al ver todo esto, estamos teniendo nuevos métodos que nos puedan ayudar a ponerles un apellido a los pacientes con enfermedad aterosclerosa coronaria. Tal es así que apenas en este año estamos teniendo ya una actualización en el CARRATS, que ya no debemos utilizar lo anterior al CARRATS. Yo en la práctica clínica personal he visto que muchos médicos me comentan, oye, es que ¿por qué del 50 al 69 esta placa? ¿O es del 50 o es hasta el 69%? No es cosa de que el médico se reporte así. Así como ustedes tienen guías para estandarizar reportes, también el imagenólogo cardiovascular tiene guías de estandarización que eran antes las del 2016 y ahora ya tenemos estas del 2022 que hay que empezar a actualizar y hay que empezar a utilizar. Y hay otros digamos como calculadoras o otros estudios que comparan, oye, pues bueno, el CARRATS que teníamos antes, sobre todo que de la Asociación Europea, el CARRATS que teníamos antes, sí, muy bueno, pero ayúdame a también evaluar cuántos segmentos coronarios están afectados, que era lo que platicábamos en la sobrevida de los otros pacientes, en el COURAGE, y ayúdame también a ver si es o no vulnerable la placa, y eso le va sumando poco a poco mayor grado de indicación de si lo meto o no al paciente a una angiografía coronaria. Es decir, esto es una búsqueda de saber cuál es el mejor goalkeeper o cuál es el mejor portero para estos pacientes, cuál sí se pasa en angiografía coronaria o cuál no. Así, y con esto es solo reducir costos hacia el paciente, hacia las instituciones públicas y sobre todo disminuir el riesgo de un estudio invasivo coronario. Bien, entonces, una de las primeras conclusiones, voy a hablar de la angiografía coronaria. Las bondades de estas, pues es el valor predictivo negativo que ya habíamos visto del 99%.
El segundo es que permite hacer un diagnóstico de enfermedad aterosclerosa en etapas tempranas. Resumiendo lo que estábamos platicando del Ischemia Trial, del Courage, de todos los artículos que acabo de poner. Entonces, permite un diagnóstico de enfermedad aterosclerosa en etapas tempranas que tal vez un SPEC no te pueda diagnosticar por el grado de isquemia que no va a tener una placa del 1 al 24%, pero tú ya le puedes dar tratamiento médico y ese paciente le vas a ayudar muchísimo a darle una mejor sobrevida a 7 años. Es lo que han concluido los artículos. Otro de los puntos es que permite realización hacer una adecuada caracterización de esa placa, si es placa calcificada, placa blanda o placa vulnerable, lo cual es o que tiende a la ulceración, entre otros. Y eso no te lo da otro método de imagen. El riesgo de eventos anuales en un estudio normal es del 0.02 hasta el 0.3%. Esto es buenísimo con el alto valor predictivo que tenemos. Y otra de las cosas es que tenemos pacientes con datos de dolor torácico atípico que se les hace estudio de angiotomografía coronaria. Oye, pues no, Garrett 0, pero fíjate que pues tiene una hernia, o fíjate que tiene bulas pulmonares que están tendiendo cerca del pericardio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos apoyar y aportarles más información de su paciente con este método de imagen. En conclusión, desde mi punto de vista y lo que hemos estado viendo, es que lo primero que se debe hacer es en pacientes con angina estable, iniciar con angiotomografía coronaria y una vez establecido el grado de estenosis, cuánta placa tiene, si es placa vulnerable o no, ahora sí podemos iniciar con el estudio de la isquemia de esa placa. ¿Por qué? Porque este es otro estudio del 2020 donde vamos a observar que los pacientes que tenían una estenosis del 26 al 49%, pues fueron llevados a FFR por tomografía, y se observó que solo el 76.9% eran negativos, pero el 23% no. El otro 23% con placas no significativas por tomografía sí tienen datos de isquemia y sí necesitaban hacerle un tratamiento específico de angiografía y plastía coronaria. Los pacientes del 50 al 69% sería, ahí lo pusieron del 70, pero es del 50 al 69%, el 72% tenían un FFR negativo y un FFR positivo el 27%. Y en los pacientes que tienen una estenosis significativa por tomografía, al menos por tomografía mayor al 70%, resulta que solo el 63-64% de ellos sí realmente tenían un FFR positivo y el 36% no, tenían un FFR negativo. Y bueno, este es otro artículo, el cual pues ya no se le dio tanto hincapié el resultado del estudio FRAME de qué fue lo que pasó a 5 años de los pacientes que se les dio nada más tratamiento médico y a los que se les dio tratamiento médico que tenían un FFR positivo por angiografía coronaria y se les puso stents, mostró que tenían una mejor sobrevida a los pacientes que sí reportaron isquemia por FFR y fueron tratados realmente. Entonces, esto es bueno para este tipo de pacientes. Siguiendo con el contenido del tema, ahora sí vamos a hablar un poco del FFR por tomografía, ya que la pregunta que tenemos es, bueno, sí, el FFR por cateterismo que ya conocemos nos ha ido muy bien, nos da un valor positivo hacia nuestra enfermedad y podemos tratar a nuestro paciente. Y ahora la pregunta que imagino todos tenemos es, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Cuáles son los avances de la tomografía? ¿Ya lo podemos reproducir por tomografía o todavía no? Y eso es lo que vamos a hablar. Bien, este método de imagen, este método de estudio de tomografía más FFR ya está bien estudiado, no es algo nuevo que empecemos a estudiar para nada. Esto ya está estudiado. Estos son el Discover Flow, el de facto y el NXT, son los 3 principales grupos de estudio que se realizaron y vieron que sí correlaciona con el FFR que ustedes miden por hemodinámica.
Ya hay otros métodos desde el 2015 para acá, esto es más o menos del 2015 y 16. Ya se hicieron otros estudios, inclusive más amplios, con más de 1000 pacientes. Estos son 252, 484, etcétera, etcétera. Ya hay mayor número de pacientes, hay uno de 1000 pacientes, en el cual todos concluyen que sí es reproducible el método de FFR por tomografía. Bien, hasta lo bonito de la cardiología es que lo pueden ver, o al menos esto es que lo podemos evaluar en distintos papers de información. En el radiology, en la disciplina de cardiac imaging, ya nos brindan una algoritmo para los pacientes que tienen FFR por tomografía positivo, y aquí nos publican cuáles son los valores que debemos de tomar en cuenta. Mayor a 0.80 no es hemodinámicamente significativo. Menor de 0.75 o igual a 0.75 es hemodinámicamente significativo. También tenemos una brecha, igual que por angiografía coronaria, que es de 0.76 a 0.80. Y bueno, vamos a ver los tipos de FFR por tomografía que hay en la actualidad. Nosotros estamos muy pegados, ahora sí, divididos por una frontera con Estados Unidos. Entonces, los que están evaluados por la FDA van a ser 2 únicamente en este momento. El primero fue el HeartFlow. Este es el instituto donde se evalúa en Estados Unidos. Se hace el estudio de angiotomografía coronaria y se envía con ellos para que en más o menos 24, 36 horas, 48 horas, den un reporte de qué fue lo que está sucediendo con ese paciente. Y eso está comprobado, sí. Ya hay estudios, este es uno de ellos del 2011, donde comparan la FFR por tomografía versus el FFR que ustedes hacen, y todos tienen una significancia estadística. En la curva de Blant-Altman también no vemos ningún cambio, son significativos 100%. Y el otro método, afortunadamente ya tenemos otro método aprobado por la FDA, que es que es proporcionado por Keia Medical. Fue aprobado el 1 de abril del 2022, nuevecito, gracias a Dios. Y bueno, este es el artículo o la página de internet donde publican ellos que ya es reproducible este FFR por tomografía. Vamos a dividir el FFR por tomografía en 2 grandes partes, en los que se reproducen o se interpretan o se cuantifican por análisis de dinámica de fluidos, que es el CFD, que es el que hace HeartFlow, y el otro que está haciendo esta empresa china, que es por Machine Learning o inteligencia artificial, el cual son completamente distintos. La inteligencia artificial estudió más de 12,000 estudios de angiografía para poder dar un resultado y evaluar y poner esta cuantificación de datos. El análisis, la dinámica de flujos, tiene que evaluar coronaria por coronaria, cada ramo, para poderte dar un resultado, lo cual es más tardado. Alrededor de 36 horas, y en el otro es algo más dinámico. Se evalúa igual, más o menos se pone el punto de interés a 1.5 centímetros de la lesión, que hacen igual ustedes por angiografía. Y la pregunta es, oiga, doctor, ¿y esto ya está totalmente demostrado en artículos que tiene una buena relación? Pues sí. El estudio de FFR por Machine Learning o inteligencia artificial versus el FFR, que es por dinámica de flujos, tienen una relación similar. No hay ninguna punto de desviación en esta gráfica, y es del 0.99% prácticamente. Y en la curva en la gráfica de Blant-Altman, podemos ver que también correlacionan a la perfección. Y ahora sí, correlacionan entre ellos, pero ¿qué tal correlaciona con nosotros, los hemodinamistas que hacemos el FFR invasivo? Aquí están las curvas. La dinámica de flujos correlaciona perfectamente, y la inteligencia artificial también. Dan una similitud prácticamente impresionante. Y bueno,
Por último, vamos a ver unos casos clínicos de interés para ver qué opinan. Antes de empezar los casos clínicos, me gustaría agradecer al grupo Z-Scanner, que es el primero y el pionero que está haciendo ya FFR por tomografía en México, el cual, pues bueno, es una oportunidad para que los demás centros en México podamos empezar a desarrollarlo. Y bueno, gracias por compartir los casos clínicos, sobre todo al doctor Moisés Jiménez, que nos hizo que nos pasó esta información para compartirla con todos. Bueno, es una paciente femenina de 80 años de edad con inicio reciente de arritmia cardíaca y dolor torácico atípico. En este estudio de coronaria en una proyección axial, vemos que no tiene tanta carga de placa calcificada o no calcificada, a excepción del segmento distal de la arteria circunfleja. Tiene una arteria circunfleja dominante y ahí vimos cómo en la parte distal otra vez es donde tiene esa disminución de calibre que prácticamente se ve significativa, pudiéramos decir, o alrededor del 70% en esa porción de ahí. Muy bien. Aquí lo vamos a ver mejor en una imagen de máxima intensidad de proyección, donde vemos otra vez la arteria circunfleja en su proyección distal, una disminución de calibre por una placa no calcificada que es importante. Entonces, este paciente fue llevado a un estudio de FFR por tomografía, el cual reportó que la arteria circunfleja tenía un resultado de 0.77, ¿sí? Qué interesante. Ya no fue llevada a angiotomografía coronaria. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que está ya publicado y es el que se sigue pues actualmente. Entonces, pacientes que tienen angiotomografía coronaria con una placa de riesgo intermedio y fueron llevados a FFR por tomografía, medimos, este paciente cae en el 0.77 y entonces te dan las dos opciones. En este caso se llevó a un tratamiento médico por 3 meses y vigilar síntomas. A los 3 meses, si el paciente tiene síntomas positivos, pues bueno, ya consideramos la angiografía coronaria, pero si el paciente ya no tiene síntomas y le fue muy bien con el tratamiento médico, continúa con el tratamiento médico sin necesidad de stent. Este es otro caso, un varón de 46 años, asintomático, con calcio score de 430 unidades Agatston, hace 5 años, y vamos a ver que tiene una enfermedad de aterosclerosis importante en el territorio de la descendente anterior. También vemos placa en la coronaria derecha, sobre todo en el segmento medio vertical. Y aquí vemos en las proyecciones multiplanares, curvas, cómo tiene esa placa de mixta, de predominio calcificada, que es la que no calcificada, que es la que nos preocupa y genera una disminución del calibre del 50 al 69, más cercano al 69. Fue llevada a FFR por tomografía y reportaron que tenía un 0.80 de resultado. Entonces, este paciente, aunque es una placa de las que ya veíamos que tiene un grado de estenosis importante, interesante, con ganas de poner un stent, pero resulta que no le produce isquemia y entonces el paciente fue llevado a tratamiento médico y actualmente lo tienen en perfectas condiciones. Este es otro paciente, un paciente japonés de 85 años con angina típica, progresiva, hipertenso y con tabaquismo positivo. Aquí estamos viendo las proyecciones axiales, los cortes axiales, donde vemos que sí tiene placas significativas, sobre todo ahí en la arteria coronaria derecha y en la descendente anterior y en la circunfleja. Ahorita lo vamos a ver. Esta es una reconstrucción multiplanar y abajo la reconstrucción volumétrica de la descendente anterior, donde vemos esta placa calcificada y no calcificada, y de plano es imposible estimar un grado de estenosis. Yo sé que, oye, pero tiene 80, 90, 99, es muy difícil. La placa que tiene este paciente genera mucho artefacto de luz o blooming, lo cual no nos permite evaluar un grado de estenosis de forma importante. Y esta es la arteria circunfleja, donde vemos una disminución de calibre, tal vez por placa no calcificada en ese segmento, y este paciente fue candidato y tuvo el recurso para hacer el FFR por tomografía, y vemos que el resultado de la arteria circunfleja está en 0.85, no necesita un tratamiento intervencionista con colocación de stent. Y la descendente anterior, esta sí, tiene 0.75, lo cual da positivo para hacerle un tratamiento intervencionista y una angioplastía. Aquí está la arteria circunfleja, se dejó para tratamiento médico, y la descendente anterior se llevó a estudio de angiografía coronaria
aquí lo vemos, la disminución de calibre importante, que ya conocíamos que sí daba una isquemia significativa, y se llevó a colocación de stent coronario en ese segmento. También vimos parte de la circunfleja que pues, no generó una disminución de calibre significativa con adecuado flujo distal. Fue la evolución de este paciente. Tenemos un último caso, esta paciente femenina de 66 años, dolor torácico también atípico, hipertensión arterial sistémica. Estos son los cortes axiales de la angiografía coronaria, donde vemos también que tiene placa importante, sobre todo en la coronaria derecha, en el segmento medio vertical. Hay una disminución de calibre mayor al 70% en ese segmento. Vamos a ponerla en una reconstrucción multiplanar, perdón, en una proyección de máxima intensidad de proyección y en la reconstrucción volumétrica que permiten ya los estudios de angiotomografía coronaria. Y vemos que pues tiene una estenosis significativa. Fue llevada a FFR por tomografía y concluyó que tiene 0.73. Inmediatamente fue angiografía coronaria. Bueno, dentro de las conclusiones de esta charla, resaltar la importancia de iniciar un estudio anatómico en cualquier paciente que tengan en su consultorio con angina estable de forma inicial. Es un estudio, ya está considerado como de primera línea desde el 2019. Ya vieron los beneficios que puede traer el tener el diagnóstico oportuno y temprano de las placas calcificadas y no calcificadas y darles el tratamiento y la sobrevida de estos pacientes. El FFR por tomografía es una herramienta que en la actualidad ya se reproduce en el mundo y ya se está reproduciendo en México y esperamos traerla pronto a esta ciudad. Puede realizar y permite una evaluación anatómica importante, funcional, en un solo paso, que es lo que queremos como imagenólogos cardiovasculares, ya sea el que me digas, es lo que quieres, es lo que busca, que tengas un estudio anatómico y funcional en un solo paso, ¿sí? Y aquí ya lo estamos teniendo con FFR por tomografía. Y bueno, también tenemos tomografía y perfusión, que eso ya es de otra charla. Y bueno, existe evidencia científica que sustentan este método. Entonces, pues esperamos que llegue pronto a esta ciudad y qué bueno que ya lo tenemos en México. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al doctor Tirado. Ahorita vamos a dar paso a la discusión que va a llevar a cabo la doctora Salime de León. Entonces les pedimos que se queden por aquí a la mano y si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo en el chat. Y acá también si hay alguna pregunta de forma presencial, también para que la puedan hacer de forma directa. Muchas gracias. Doctora Salime. Hola, bueno, excelentes ponencias del doctor Espino, el doctor Tirado. No sé si alguien acá tenga alguna duda o pregunta por el momento. ¿Alguien en línea? Bueno, doctor Espino, yo sí quisiera hacerle alguna pregunta respecto al QFR. ¿Usted ha notado alguna variabilidad entre operadores? Sí. De hecho, era algo que les... A ver, ¿ahí se escucha? Bueno, me preguntaba la doctora si había variabilidad interobservador, intraobservador. Yo estoy familiarizado con la evaluación de QFR desde aproximadamente el 2019 y al estar en el estudio Favor 3 se nos solicitaba pues que hiciéramos mediciones de todos los vasos que se pudieran. Entonces, todas las angiografías que nosotros evaluábamos en nuestro día a día de la formación, pues se hacían estas mediciones. Posteriormente se enviaban a un centro de evaluación de operadores y estos te regresaban su retroalimentación. Entonces se veía que conforme más avanzabas, obviamente la variabilidad digamos que se disminuía, pero continuaba habiendo una variabilidad alrededor del 10% en los vasos. Básicamente porque al ser un estudio que amerita
mucha, digamos que detalle en los contornos, al momento de estar evaluando, en algunas ocasiones, si no corremos de forma adecuada el cine, al evaluar el contorno del vaso, podemos, digamos que, aumentar un poquito el diámetro porque hay vasos que se solapan de forma paralela y nos generan un aumento de diámetro, por lo que nos generan una alteración final del QFR. Entonces, sí hay una variabilidad que poco a poco se va disminuyendo el gap, pero existe todavía una variabilidad y obviamente se requiere que estés constantemente realizando este estudio para que se realice una adecuada medición. Gracias, doctor. Y respecto a lo mismo, aparte evidentemente de la experiencia de estarlo haciendo día a día, ¿usted tendría algún tip o algún truco que nos daría en qué puntos del análisis tener más cuidado para disminuir esa variable entre operadores? Sí, hay dos tips fundamentales y uno de ellos es evaluar la correspondencia del vaso. Como les mencionaba inicialmente, al momento de evaluar digamos que el diámetro del vaso, nosotros determinamos cierta, digamos que regularidad del vaso y correspondencia de una proyección hacia otra. Si nosotros vemos que un vaso en una proyección en cierta región mide 3.5 milímetros y en otra proyección mide 1.5, quiere decir que estamos evaluando un territorio, digamos, o que se está solapando o que estamos teniendo alguna alteración en la correspondencia del vaso. Quiere decir que no corresponde ese territorio a ese sitio evaluado. Entonces se tiene que realizar ese ajuste, que el vaso corresponda en cuestión de su anatomía y su diámetro. Y otra cosa fundamental, importante, es el frame count o el recuento de por cuadros del flujo. Si nosotros nos pasamos un poquito, tenemos un frame count, digamos que menor, nosotros podemos sobrepasarnos y si alteramos eso, la dinámica de flujo se altera y nos afecta extremadamente el FFR. De ser un FFR de 0.95, puede bajar hasta 0.75. Esos dos tips. Muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces, para el frame count, ese se podría limitar o se podría quitar teniendo una correlación con el electrocardiograma, ¿no? Porque así el programa nos escogería el frame y sería un poco más veloz o menos la dependencia entre operadores. Sí, al hablar principalmente de frame count, es básicamente al momento de que nosotros realizamos, inicialmente, cuando se hace la inyección, se determina dónde empieza a medir el segmento, dónde se empieza a medirle el segmento. Se determina que en ese momento hay una llegada de contraste, se determina exactamente el tipo o el número de cuadro que se midió, o donde llegó el contraste. Posteriormente se va avanzando cuadro por cuadro hasta que el contraste llega a la región distal. Una vez que llega a la región distal, la marcas y ahora sí determinas la lesión. Lo que nos va a ayudar básicamente a esto en cuestión de la diástole, en cuestión de la sístole, en cuestión de la determinación electrocardiográfica de la telediástole, va a ser a determinar que el vaso esté más grande, es decir, que esté en su máxima dilatación. Eso es, digamos que para ayudarnos al contorno, ayudarnos a determinar cómo está el diámetro y determinar un adecuado stent, una adecuada longitud, pero el frame count nos va a ayudar básicamente a la dinámica de flujo. La determinación al final de la diástole nos va a determinar al diámetro y a la longitud. Pues una verdadera maravilla, ¿no? Todos queremos tenerlo ya en nuestras salas de hemodinamia para tener el análisis angiográfico al mismo tiempo que el fisiológico al terminar el cateterismo diagnóstico y guiar así nuestro tratamiento, ¿no? Doctor Luis. Quiero preguntarle, doctor, ¿cuál es el impacto de la enfermedad microvascular de golpe y si también afecta el ¿O si hay alguna forma de predecir que un paciente tiene enfermedad microvascular? ¿Tu nombre, doctor? Perdón. Kevin Zurrosa. El doctor Kevin, si no escucharon, preguntó cuál es el involucro, cuáles, digamos que los artefactos que nos puedan generar la enfermedad microvascular en estas mediciones. Y como
en el FFR, la enfermedad microvascular, va a tener un impacto importante. Entonces, va a ser de primordial importancia que correlacionemos esto clínicamente y como veíamos en las evaluaciones o en las realizaciones de estudios, durante 10 años, 15 años, se estudió mucho el FFR y ahora estamos involucrando más a la fisiología coronaria para determinar la fisiología capilar, la fisiología de los microvascular para determinar qué tanto impacta al FFR. Sí, tiene mucho que ver, hay mucho que evaluar todavía. Tenemos, como comentaba la doctora, es importante que lo conozcamos. Como un pequeño paréntesis en la evaluación de este tipo de lesiones, nosotros al realizar entre comité digamos que la opción de hacer este tipo de estudio, en lo personal traté de involucrar al doctor Tirado, que es especialista en imagen, porque si nosotros evaluamos hacia dónde va el futuro, hacia dónde va todo en cuestión de pacientes estables en la práctica diaria, en la práctica privada, en cualquier tipo de práctica, nosotros tenemos un paciente estable que posteriormente nosotros evaluamos por método de imagen o por método de no invasivo si hay cierta isquemia. Pero si nosotros ya llegamos con una angiotomografía que nos dice dónde está la lesión, si esa lesión es intermedia, si es severa, qué tipo de características tiene, nosotros la tratamos desde el inicio. Donde yo veo más funcionalidad en cuestión del QFR es en pacientes que tenemos en agudo, es decir, pacientes con síndrome coronario agudo que tienen una elevación del cemento CT y que tienen otras lesiones intermedias. Si nosotros evaluamos esas lesiones intermedias, es decir, no nos esperamos a la tomografía, las evaluamos en ese momento y decidimos tratarlas o no tratarlas. En ese aspecto, el QFR es, digamos que superior en muchos casos. Pero si nosotros tratamos de predecir hacia dónde va el futuro, es el paciente estable, angiotomografía, determinamos si las lesiones son funcionales, caracterizamos la lesión, planeamos la estrategia de tratamiento y posteriormente llegamos directo, como un francotirador, a tratar el vaso ya con cierta certeza de qué es lo que vamos a realizar, qué tipo de balón vamos a usar, si vamos a usar retroablación, si vamos a tener problemas de pérdidas de vasos colaterales, etc. Entonces, en resumidas cuentas, la pregunta del doctor, pues sí, interviene mucho, hay que evaluar clínicamente al paciente y si esta lesión está en el límite, tenemos un paciente de 80 años con lesiones calcificadas que tiene un QFR de 0.79, pues se lo dejamos así, ¿no? Al cambio, si tenemos un paciente masculino, 36 años con una lesión 0.81, yo creo que todos lo tratarían. Entonces va a depender mucho de la clínica, pero sí, la enfermedad microvascular, el problema de vasoespasmo, el problema de hipertrofia ventricular izquierda, etcétera, disfunción diastólica, nos genera mucha variabilidad también. Sí, de hecho, pues hay bastante información, pues no muy buena, que nos dice que en pacientes que tienen estenosis aórtica, así como la disfunción diastólica, enfermedad renal, problemas de infartos recientes y demás, puede haber una variabilidad de el FFR, el IFR y el QFR y el CTFFR, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha variabilidad en estos pacientes. Como todo, la mayoría de los estudios trata de evaluar una característica del paciente y excluir si tiene otras enfermedades. Entonces, la mayoría de los estudios, este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, con problemas de disfunción diastólica severos, con problemas de arritmias importantes, con problemas de otras enfermedades que impactaran en la microcirculación, eran excluidos. Entonces, actualmente en la bibliografía no existe un valor o una, digamos que una evidencia que nos diga que es adecuado utilizarlos en estos pacientes. Solamente nos dice que puede ser que sea, digamos que infra o sobreestimada la lesión. La mayoría de las veces infraestimada. Así es.
sería bueno realizar en pacientes que tengan estenosis aórtica estudios de este tipo de lesiones intermedias para determinar en un futuro si se pueden, digamos que, evitar con la misma angiotomografía que se hace en el protocolo TAVI, pre-TAVI. Es decir, se hace eso, se evalúa y se determina si esa lesión es significativa, se trata antes o después de la TAVI y pues tenemos toda la evidencia para progresar o dejar esa lesión. Bueno, yo quiero dirigir una pregunta al doctor Tirado porque es el que más envidia nos da. Pues parece increíble, ¿no? Porque la angiotomografía actualmente puede juntar dos métodos, ¿no? Tanto lo anatómico de precisión, o sea, poder ver incluso placas vulnerables, como lo fisiológico. Usted en su experiencia, ya con alta especialidad en imagen cardiovascular, ¿hay alguna correlación entre las placas vulnerables y la fisiología que tenga o que nos pueda guiar hacia un tratamiento en estas situaciones? Gracias, doctora. Sí, excelente pregunta. Hay un caso clínico que me hubiera gustado compartir, te lo platico así para iniciar esta pregunta, de un paciente, no tengo las imágenes, fue el otro año, que tuvimos con una placa en la arteria ascendente anterior, en el segmento proximal, una placa no calcificada, que en lo particular no me gustaba cómo tenía cierta tendencia a que estuviera ulcerada, tenía un signo de anillo del servilletero. Entonces, no me gustaba esa placa o el napkin ring zinc. Entonces, pero generaba una estenosis del 50 al 69%. Ese paciente fue llevado a angiografía coronaria. ¿Por qué? Porque a pesar del tratamiento médico no mejoraba. Le dieron 3 meses de medicina, no mejoró. Fue llevado a angiografía coronaria, se le hizo FFR, estuvo arriba de 0.80, no tuvo un resultado significativo. Sin embargo, se le hizo ultrasonido intravascular, donde se demostró que la placa sí era vulnerable, sí tenía tendencia a esa ulceración, y por ese hallazgo se determinó el ponerle y el tratar con angioplastía coronaria. Y sí, por eso es que ahora ya tenemos nuevos artículos que nos hablan del CARRATS-2 y de que no solo tenemos que ponerle el grado de estenosis, sino también caracterizar esa placa. Y hay software nuevos que están inventando las diferentes compañías, ya sea Siemens, General Electric, Philips, donde hacen un postproceso y cuantifican con unidades Homefield esa placa, si es menor a 50 unidades Homefield, o sea, te está diciendo que es una placa blanda, que sí tiene datos de vulnerabilidad. Entonces, sí necesitamos caracterizarla, y en placa vulnerable que cumplan 2 de los 4 criterios para una placa vulnerable, informarla. Y si la informamos, pues aunque no tenga una estenosis significativa, valdrá la pena meterla a una angioplastía coronaria para dar tratamiento con FFR o stent directamente. Luis, por favor. Ya no hablan de todo negativo. De hecho, uno de ellos es el paciente que comenta paciente de 50 años, con axila, se cortes, no la vi en la segunda cosa, pero fue negativo. Entonces, el clínico pues, intentó decir que no era, pero para descartar o para asegurarle a la paciente que no era nada, y una infecta. Recuerdo que fue una lesión, digamos, intermedia, pero tenía datos de inestabilidad. Que eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta en el ataque, simplemente nos enfocamos en el porcentaje de obstrucción cuando hay ciertas características que nos hablan que puede ser una placa inestable. Entonces fue llevado a angiografía coronaria, y se le colocó un stent, una DEA proximal media, y la paciente tuvo un buen resultado. Entonces, yo creo que es muy importante lo que acaba de preguntar Tirado, no solamente enfocarnos en el porcentaje de obstrucción y darle la importancia que tiene la tomografía en la evaluación de la enfermedad coronaria. Pues aquí sí es muy llamativo o muy importante puntualizar algunas cosas que dijo el doctor Tirado. Es sorprendente que solo el 3% de los pacientes se estudie por tomografía.
definitivamente teniendo esta unión ahora de tanto la anatomía como la fisiología, ¿no? Tomarlo en cuenta porque podemos evitarle al paciente un estudio diagnóstico invasivo y saltarnos directamente a un tratamiento cuando esté bien indicado, ¿no? Entonces creo que lo que nos dijo el doctor Tirado fue sumamente valioso, poder sumar las características de una placa y la anatomía y la fisiología de la misma para definir el tratamiento de un paciente, ¿no? No sé si el doctor Tirado o el doctor tengan alguna última aportación. Sí, yo un comentario final. Al momento de inmiscuirme, porque es la palabra en el QFR, en el centro donde me formé, la mayoría de los hemodinamistas, pues, como decimos aquí en el norte, pues lo tiraba al león, ¿no? O sea, nadie le gustaba, básicamente se hizo una encuesta y tenían dos motivos fundamentales o principales que referían. El principal era que no lo hacían ellos, es decir, que al ser dependiente de otra persona, no tenían tanta confianza, el ego del hemodinamista, claro. Y la segunda era el tiempo, que eran un poco, pues también una característica que nos define en hemodinamia es que somos un poco impacientes. Entonces el tiempo, en algunas ocasiones que se tardaba en transmitir la imagen hacia una computadora, hacia un hardware, y posteriormente evaluarla y estar esperando con los brazos cruzados a que se realice la caracterización o la medición del flujo, eso pues mantenía muy impacientes a los operadores. Entonces, cuando ya le dábamos nosotros la evaluación, ellos ya le habían puesto el stent o ya habían sacado el stent. Entonces, esas eran las dos principales. Entonces, básicamente, englobando esto hay que, en este tipo de pacientes, hay que saber que existe este estudio, hay que saber que el QFR es una herramienta en cierto tipo de población de pacientes específicos que nos puede ayudar, que se tiene que tener la experiencia y que aparte no es nada barato. Estamos hablando de que el programa lo corre actualmente en la región arquimédica y pues es un poquito caro. Entonces, esto también involucra un gasto extra al paciente y muchas de las veces, si vas a hacer esta medición para que te salga una lesión positiva, vas a usar como quiera una guía, lo que haces es que mides el IFR, ya le pasas una guía y a través de esa guía pasas el stent y disminuyes un poquito los costos. Entonces es importante conocerla, utilizarla en la población específica, saber que existen métodos como el CTFFR que vienen, digamos que comiendo un poquito el mandado al QFR en cuestión de pacientes estables, que era, digamos que, el nicho donde se podían utilizar esos pacientes y que actualmente pues tenemos que en pacientes que no hayan sido estudiados y que tengan a lo mejor un infarto agudo y que tengan otras lesiones, también se puede utilizar. Sin embargo, hay que mejorar y optimizar costos, hay que capacitar al personal, necesitas un personal que esté 100% capacitado, que tenga una certificación y que te esté haciendo casos constantemente para que esos casos sean reproducidos. Entonces, como último comentario, pues referir esos 3 puntos. Es tener paciencia al momento de realizarlo, dependes de otra persona, por lo mismo se tiene que tener una capacitación y se tiene que estar realizando constantemente. Y lo otro, pues el precio, ¿verdad? Esos son los comentarios en cuestión del QFR, pacientes específicos, pacientes con cierta características, se deben de utilizar esos estudios y en otros, pues tratar de evaluarlos por otros métodos más, digamos que efectivos, eficientes, perdón. Muchísimas gracias, doctor Espino, por sus comentarios finales. Doctor Tirado, creo que sí. Gracias. También quería abordar un poquito lo del costo. Nadie ha preguntado cuánto es el costo de un estudio de estos de FFR. Si lo mandan a HairFlow, más es alrededor de $1,200. Si lo mandan con esta empresa china, es alrededor de $700 que se le tienen que cobrar extra al paciente de los estudios de angiotomografía coronaria que están alrededor en esta ciudad de 18,000 pesos alrededor de eso. Entonces,
Es un costo que se le agrega casi como otro estudio de angiografía coronaria, pero bueno, te ayuda a disminuir mucho el factor de riesgo de llevarlo a una angiografía coronaria que no necesite el paciente por todo lo que ya vimos en los estudios nuevos del Ischemia Trial, del Courage, entre otros que ustedes conocen a la perfección. Y otra cosa, no estoy peleado con ningún método de imagen de espejo o eco o pruebas de esfuerzo, al contrario, eso es lo bonito de la cardiología, que cada método de estudio nos va a complementar un poquito más para ayudarle a nuestro paciente y tener en cuenta la sobrevida. Tener un diagnóstico oportuno, temprano, para ofrecerle un tratamiento adecuado y así alargar la sobrevida de los pacientes. Eso es lo mejor. No. Pues quiero agradecer a todos la atención. Ya como para cierre, quiero agradecer la invitación definitivamente al Colegio Mexicano del Norte de Cardiología y ceder la palabra al doctor René Cornejo para que nos haga el honor de cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Queremos agradecer de parte del Colegio de Cardiología por un obsequio que nos dio la doctora Borrallo. Es un libro que se presentó ahora en la segunda sesión regional de ANCAM, a todo corazón de código de infarto para nuestros ponentes. Y también queremos agradecer a nuestro patrocinador, que sin el patrocinador realmente pues, no podríamos crear esta plataforma. Entonces quiero aprovechar también a la gente que sigue conectada para presentarles un video. Nada más déjenme ponerlo por acá. Lo conectamos. Y antes de que también se vayan la gente que se apuntó, si alguien falta de apuntarse, apúntense. Ahorita vamos a rifar unos libros también de A Todo Corazón, entonces para que el que esté interesado se apunte y ahorita los aventamos. Entonces vamos a pasar a este video. Como agradecimiento a nuestro patrocinador. Hubo algunos casos. Bueno, pues muchas gracias. Por nuestra parte, vamos a cerrar la sesión acá en vivo. Agradecemos mucho a la gente que estuvo conectada y pues nos vemos en la siguiente sesión del mes de septiembre. Muchas gracias y buenas noches.